Se quedó viviendo con un mendigo en un edificio abandonado, y sin terminar convencida de que era solo un hombre pobre sin futuro y sin nada que ofrecerle. Pero lo que ella no sabía era que aquel supuesto mendigo era en realidad un multimillonario disfrazado, un hombre que escondía un secreto, capaz de cambiar su vida para siempre. ¿Por qué un hombre inmensamente rico elegiría vivir como un indigente? ¿Y qué ocurrirá cuando toda la verdad salga por fin a la luz? Ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame a descubrir esta historia inolvidable. En las calles bulliciosas y abarrotadas de la ciudad de Valencia, una joven llamada Elena estaba sentada en silencio sobre la acera, abrazando su pequeño bolso contra el pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Llevaba horas vagando por la ciudad con el corazón roto y el alma cansada. No había comido nada desde la mañana y el hambre le retorcía el estómago. El sol ya comenzaba a ponerse, y sobre su rostro se reflejaba una mezcla de tristeza, agotamiento y desesperanza. Le quedaba algo de dinero, muy poco, apenas lo suficiente para comprarse una comida sencilla. Con pasos débiles dejó atrás la avenida principal y se adentró por una calle más tranquila en busca de algo barato para comer. No había caminado demasiado cuando vio a una mujer vendiendo comida casera en un pequeño puesto callejero. Con las últimas monedas que tenía, Elena compró un plato de arroz. Para cualquiera habría sido una comida normal, pero para ella aquel plato de arroz valía como oro. Era todo lo que tenía. Se alejó del puesto con su comida y una botella pequeña de agua, buscó un rincón discreto donde poder sentarse, y empezó a preparar su primera cucharada. Pero antes de que pudiera probar bocado, notó que alguien se había detenido frente a ella. Al levantar la vista se quedó paralizada. Era un hombre. Llevaba el pelo lleno de polvo, la ropa rota y sucia, y el rostro áspero curtido por la calle. En las manos sostenía un plato vacío que le temblaba levemente. «Por favor, señora, compárteme un poco de comida. Tengo mucha hambre». «Llevo días sin probar nada», dijo con una voz débil y quebrada. Elena sintió cómo se le encendía la rabia. Ella también estaba hambrienta, y aquella era la única comida que había conseguido en todo el día. Ni siquiera sabía si le bastaría. «Vete. Apenas tengo para mí», le gritó, dejando salir toda la frustración que llevaba dentro. El hombre bajó la cabeza con vergüenza, pero no discutió ni volvió a suplicar. Simplemente se giró y comenzó a alejarse. Elena lo vio marcharse y de inmediato sintió una punzada de culpa. Pensó en su propia situación, en el dolor que llevaba dentro, en las veces que ella misma había deseado un acto de bondad, y nadie se lo había dado. Imaginó entonces el sufrimiento de aquel hombre. Se levantó deprisa y lo llamó. «Espera», dijo con voz más suave. El hombre se detuvo y se volvió sorprendido de que fuera la misma mujer que segundos antes lo había rechazado. Elena tomó el plato, dividió el arroz en 2 partes y vertió la mitad en el plato vacío del desconocido. Luego le pidió que se sentara a su lado para comer. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «Muchas gracias. Dios la bendiga. Nunca le faltará nada», dijo con una emoción tan sincera que parecía estar rezando por ella. Por primera vez en todo el día, Elena sonrió. Verlo comer con gratitud le calentó el corazón, aunque la tristeza seguía viviendo dentro de ella. El hombre se sentó a su lado y empezó a devorar la comida con la desesperación de alguien que llevaba demasiado tiempo hambriento. Pero mientras comía no dejaba de mirar a Elena y notó que ella apenas probaba bocado. Su rostro reflejaba una pena mucho más profunda que el hambre. «¿No eres feliz, verdad?», le preguntó con suavidad. «¿Por qué no comes, Elena?». Casi soltó una risa amarga. Le parecía absurdo que un mendigo le hiciera una pregunta así. ¿Cómo iba a contarle sus problemas a un hombre que aparentemente estaba aún peor que ella? ¿Qué podía entender él del caos que llevaba dentro? Y sin embargo había algo en su voz, algo tranquilo y sereno, casi paternal, que la hizo sentir por un instante que podía abrirse. Además, no tenía a nadie más. «No tengo dónde pasar la noche. Estoy sola. No tengo casa», confesó por fin. El hombre guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Hay un lugar donde podrías quedarte. Es un edificio sin terminar donde duermo yo. No es gran cosa. No tiene puertas ni ventanas, pero creo que es más seguro que dormir en la calle». Elena lo miró con auténtico desconcierto. Un mendigo ofreciéndole refugio. No se lo esperaba. Dudó, pero en aquel instante de alguna manera se sintió más segura con él que con la crueldad de la ciudad. Había algo en su voz que inspiraba confianza. Cuando terminó de comer, lo siguió por varias calles estrechas, abrazando su bolso con fuerza, hasta que llegaron a un edificio en obras con paredes sin terminar.
y un aspecto pobre pero tranquilo y vacío. Dentro, en un rincón, Elena vio una cama vieja pero limpia, una manta, varios cartones colocados con cuidado e incluso una mosquitera. El hombre le explicó que había encontrado aquella cama y la manta en la calle, donde alguien las había tirado. Elena recogió algunos cartones y los acomodó en el otro lado para hacerse un pequeño espacio, usando su bolso como almohada. Aquella noche, aunque seguía sintiendo miedo, se sintió agradecida de tener un techo sobre la cabeza, aunque fuera a medias. Miró al hombre que dormía en silencio bajo la mosquitera, y finalmente se dejó vencer por el sueño. Sin saberlo, el hombre que dormía a pocos pasos de ella no era quien aparentaba ser. A la mañana siguiente, Elena abrió los ojos despacio. Durante unos segundos no recordó dónde estaba hasta que el edificio, los cartones y la noche anterior volvieron de golpe a su memoria. Se incorporó enseguida y miró hacia el rincón donde había dormido el hombre, pero la cama estaba vacía. Él ya no estaba. El miedo le recorrió el cuerpo. Se apresuró a abrir su bolso con manos temblorosas y revisó todo lo que llevaba dentro. Su ropa, sus pequeñas cosas, todo seguía allí. Nada faltaba. Había temido que él se lo hubiera llevado todo, pero no. Sintió alivio. ¿Dónde habrá ido?, se preguntó, aunque enseguida apartó esa duda porque tenía problemas más urgentes. Necesitaba comida, trabajo y una forma de volver a ponerse en pie. Sacó un vestido limpio de su bolso, se cambió deprisa, sin preocuparse siquiera por ducharse, y salió del edificio decidida a buscar empleo. Al salir, lo vio. El mendigo estaba sentado junto a la carretera con un plato de plástico agrietado frente a él mientras la gente pasaba sin mirarlo o lo observaba con pena. Elena se acercó. «Buenos días, señor», dijo con respeto. Él levantó la vista. «Gracias por lo de ayer, por haberme dado un lugar donde dormir». Él negó con la cabeza. «No fue nada. Tú me diste comida cuando yo tenía hambre. Era lo mínimo que podía hacer. Me llamo Víctor, por cierto». Elena sonrió. «Yo soy Elena. Gracias otra vez. Lo aprecio de verdad». Víctor guardó silencio unos segundos y luego añadió: «Puedes quedarte allí el tiempo que necesites hasta que encuentres otro lugar. No es mucho, pero es seguro». Elena sintió una calidez extraña en el pecho. Le sorprendía que un mendigo pudiera ser tan considerado. Le dio las gracias una vez más y siguió su camino hacia la ciudad en busca de cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. Pero mientras andaba no dejaba de pensar en Víctor. Había algo extraño en él, en su forma de hablar, en su educación. A diferencia de otros indigentes que había conocido, parecía inteligente, refinado, incluso su forma de expresarse en castellano era impecable. Aún así decidió no darle más vueltas. Elena pasó horas recorriendo la ciudad bajo un sol abrasador, entrando de tienda en tienda, preguntando por trabajo, recibiendo siempre la misma respuesta: no hay vacantes. Cuando ya era mediodía, las piernas le flaqueaban y la garganta le ardía de sed. El hambre había regresado con más fuerza, pero no se rindió. Al doblar una esquina vio un pequeño restaurante de barrio y entró con la última esperanza que le quedaba. La dueña, una mujer de carácter fuerte, la miró de arriba a abajo. «¿Qué quieres?», preguntó con sequedad. «Por favor, necesita a alguien para trabajar. Puedo hacer cualquier cosa. De verdad, cualquier cosa». La mujer la observó unos segundos y luego la llevó a la parte de atrás del local donde había una montaña de platos sucios. «Puedes lavar esto. Si trabajas bien, al final del día te pagaré algo y te daré comida». Elena dejó su bolso a un lado y se puso a lavar platos sin perder un segundo. Terminó al anochecer agotada. La mujer le dio unas cuantas monedas y un paquete de comida. Elena se sintió inmensamente agradecida. Aún así seguía sin tener una casa. Así que volvió al edificio sin terminar. Al entrar se quedó sorprendida por lo que vio. Víctor estaba sentado en la pequeña cama, todavía con su ropa rota y su aspecto de mendigo, leyendo un libro. «Bienvenida», dijo con calidez cuando la vio llegar. Elena sonrió y le agradeció el espacio de nuevo. Se sentó en su rincón, sacó el paquete de comida y luego caminó hasta donde él estaba para ofrecérselo. «Te lo guardé por si hoy no habías conseguido suficiente para comer». Víctor se quedó inmóvil unos segundos, claramente conmovido por aquella muestra de bondad. Tomó el paquete como si fuera un tesoro. «Muchas gracias», dijo en voz baja. Elena respondió también en voz baja. «Gracias a ti por dejarme quedarme aquí». Durante unos instantes el edificio quedó en silencio mientras ella lo veía comer, pero la curiosidad no la dejaba descansar. Aquella imagen de él leyendo un libro no encajaba con el mendigo que decía ser.
Nunca había conocido a un indigente así. Cuando terminó de comer, Elena no pudo contenerse más, y preguntó: «Hablas muy bien, eres amable y diferente a los demás mendigos que he visto. ¿Cómo terminaste viviendo en la calle?» Víctor levantó la vista despacio y respiró hondo. «La vida es impredecible», contestó con voz serena. «Un día crees que lo tienes todo y al siguiente lo has perdido». Sus palabras tocaron algo muy profundo dentro de ella. Parecía hablar no solo de sí mismo, sino también de ella. Quiso seguir preguntando, pero él dejó el plato vacío a un lado. Le agradeció una vez más y se acostó. Aquella noche Elena tardó en dormirse pensando en él y en su nuevo trabajo. Los días se convirtieron en semanas. Elena acabó encontrando una nueva rutina en medio de la desgracia. Hizo del edificio abandonado su hogar temporal. Con el pequeño sueldo del restaurante, fue comprando un cubo, algo de jabón y algunas cosas básicas para vivir con un mínimo de dignidad. Cada mañana se levantaba temprano, se aseaba como podía en la parte trasera del edificio y corría al restaurante para lavar platos. El trabajo era duro y mal pagado, pero al menos le permitía comer. Y cada noche, por más cansada o hambrienta que estuviera, siempre guardaba una parte de la comida para Víctor. Cada vez que se la entregaba, los ojos de él se suavizaban con una gratitud tan profunda que parecía que nadie hubiera cuidado de él así en años. Poco a poco los dos se fueron acercando. Cada noche hablaban durante horas sobre la vida, la gente, los sueños, las decepciones y las esperanzas. Elena comenzó a reír de nuevo. A veces incluso se sorprendía sonriendo. Empezaba a disfrutar de su compañía. Y Víctor también esperaba con ilusión la llegada de cada tarde. Una noche, mientras ambos estaban sentados en aquel edificio semioscuro, Víctor la miró con seriedad y le preguntó: «Elena, ¿cómo terminaste así? Una mujer como tú no parece alguien destinada a vivir en la calle. ¿Acaso la vida no debería ser mejor con quienes tienen buen corazón?» Elena vaciló. Habían hablado de muchas cosas, pero nunca de ellos mismos. Desde que se había quedado sin hogar, casi nadie le había preguntado por su historia. Pero la voz de Víctor era tan serena y sincera que se sintió capaz de abrirse. Después de un largo silencio comenzó: «Crecí en un orfanato. Nunca conocí a mis padres. Nunca vi sus rostros. Cuando cumplí 20 años me dijeron que había llegado el momento de marcharme, de aprender a vivir sola. Solo me dejaron quedarme tanto tiempo porque me querían». Víctor no dijo nada, solo asintió despacio, atento. «Cuando salí del orfanato tuve la suerte de encontrar trabajo en una tienda de ropa. Doblaba vestidos, limpiaba el suelo, hacía lo que me tocara y ahorraba cada euro que podía. Me prometí que algún día construiría una vida mejor para mí». Elena sonrió levemente, pero enseguida su expresión se ensombreció. 3 años después ya había ahorrado bastante, y también había aprendido mucho del negocio, así que abrí mi propia tienda de ropa. No era grande, pero era mía. También alquilé un pequeño piso. Todo iba bien, hasta que conocí a Clara, una chica que también había crecido en el mismo orfanato. Era cariñosa, parecía buena, como una hermana para mí. Confié en ella con todo el corazón. Pensé que al fin tenía familia. Elena hizo una pausa. A Víctor no se le escapó que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero Clara me traicionó. Un día me habló de una inversión en una gran empresa de moda llamada Harrington. Fui ingenua. Confié en ella. Vacié mis ahorros y además pedí un préstamo al banco, dejando mi tienda y toda la mercancía como aval. Clara se quedó con el dinero y desapareció. Meses después el banco se quedó con mi tienda. Poco después venció el alquiler del piso y me echaron. Perdí todo lo que había construido. Me humillaron. El casero se quedó con casi todas mis cosas como pago de la deuda. Solo me quedaron unas cuantas prendas. Así fue como terminé en la calle. Cuando acabó de contar su historia se hizo un silencio largo. Víctor sentía una profunda compasión por ella. No podía comprender cómo alguien había sido capaz de destruir a una huérfana que solo intentaba salir adelante. Finalmente habló en voz baja: «La traición corta más hondo que cualquier cuchillo». Elena levantó la mirada, sorprendida por la dureza inesperada de su tono. Nunca le había oído hablar así, pero antes de que ella pudiera decir nada, él añadió: «Eres más fuerte de lo que crees. No muchos habrían sobrevivido a todo lo que tú has soportado». Luego le deseó buenas noches. Pero aquella misma noche, cuando Elena ya dormía, Víctor no podía apartar la mirada de ella. La observó dormir con el bolso debajo de la cabeza como si fuera lo único valioso que le quedaba. Y sintió algo creciendo dentro de él. Algo que no había sentido en años. Había conocido a muchas mujeres, pero ninguna como Elena.
Recordó el primer día que la vio. Ella no sabía quién era, no tenía nada, y aún así compartió la mitad de su única comida con un desconocido sucio y roto. Luego, cuando consiguió trabajo, siguió llevándole comida cada noche, sin pedir nada a cambio, sin tratarlo como basura. Para el resto del mundo, él era solo un mendigo inmundo. Para Elena seguía siendo un ser humano. Víctor descubrió que se estaba encariñando con ella. Cada mañana esperaba verla salir del edificio, y cada noche aguardaba el sonido de sus pasos. Ella se estaba convirtiendo en la luz más brillante de sus días. Elena también se sentía cada vez más unida a él. Pero había cosas que la inquietaban. Siempre que intentaba preguntarle por su pasado o su familia, él cambiaba de tema o respondía de forma confusa. Además, por muy temprano que ella se despertara, Víctor nunca estaba allí. Su cama siempre aparecía vacía. Sin embargo, cuando ella salía para ir a trabajar, lo encontraba sentado junto a la carretera mendigando. Aquello le despertaba cada vez más preguntas. Una noche decidió averiguar la verdad. Fingió estar dormida y se obligó a permanecer despierta durante horas. Pasada la medianoche, Víctor se incorporó con un movimiento silencioso y perfectamente controlado, como alguien acostumbrado a no hacer ruido. Se levantó sin llevar nada y salió del edificio. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Se sentó deprisa y se acercó a la entrada. Dudó si seguirlo. Y si descubría algo peligroso, y si se daba cuenta qué escondía realmente. Temblando se asomó a la oscuridad, pero ya no lo vio. Solo alcanzó a distinguir a lo lejos los faros de un coche que desaparecía en la noche. Volvió a entrar llena de preguntas hasta quedarse dormida. No sabía que esa misma noche una serpiente se había deslizado dentro del edificio y que mientras dormía la había mordido en la pierna. A la mañana siguiente, Víctor estaba como siempre en su sitio junto a la carretera con el plato agrietado delante. Pero su mente no estaba en la calle ni en las monedas. Estaba inquieto. Cada mañana, Elena salía del edificio con su bolso. Lo saludaba, le dedicaba una sonrisa y le deseaba un buen día antes de correr al restaurante. Se había convertido en el momento que él más esperaba del día. Pero esa mañana era diferente. Había pasado la hora habitual y Elena no aparecía. Al principio trató de tranquilizarse. Tal vez se había quedado dormida, tal vez se había retrasado. Pero una sensación oscura empezó a crecer dentro de él. Finalmente ya no aguantó más. Se levantó y corrió hasta el edificio. Cuando entró, lo que vio le heló la sangre. Elena estaba tumbada sobre los cartones, empapada en sudor, respirando con dificultad, temblando medio consciente. Al oír sus pasos abrió los ojos levemente, pero parecían pesados, nublados por el dolor. Quiso hablar, pero no le salieron palabras. Víctor sintió un pánico auténtico. Elena gritó arrodillándose a su lado. Le tocó la frente y la notó ardiendo. Pensó primero en una fiebre grave, pero entonces vio 2 pequeñas marcas en su tobillo. Su corazón se detuvo por un segundo. Había sido mordida por una serpiente. Por primera vez en muchos años sintió miedo de verdad. No por él, por ella. En ese instante todo dejó de importar. Si la perdía no podría soportarlo. Corrió hacia un rincón del edificio y sacó de dentro de un bloque hueco una pequeña bolsa de cuero. De ella extrajo un teléfono móvil carísimo que había mantenido oculto para una emergencia. Con manos temblorosas lo encendió y marcó un número. Cuando respondieron, su voz cambió por completo. Volviéndose firme, autoritaria y afilada, habla Víctor Harrington. Envíen una ambulancia y un coche inmediatamente al edificio inacabado del lado este. Dense prisa. Hay una vida en juego. Avisen al mejor equipo médico. Quiero a los doctores preparados. Después dejó el teléfono en el suelo y regresó junto a Elena. Resiste. Quédate conmigo. Sigue respirando, le susurró. Minutos después, una ambulancia y un SUV de lujo se detuvieron frente al edificio. Del vehículo bajaron hombres con traje. Delante de todos llegaron sanitarios con una camilla. La escena empezó a atraer a la gente de la zona, que miraba sorprendida sin comprender por qué tanto respeto hacia un supuesto mendigo. Pero a Víctor no le importaba a nadie. Solo pensaba en Elena. La ambulancia atravesó la ciudad hasta llegar al Hospital San Cristóbal, uno de los hospitales privados más lujosos y exclusivos de Valencia, reservado para la élite. El secreto de Víctor ya no podía seguir oculto. En cuanto cruzó la entrada, la verdad comenzó a mostrarse. Médicos impecables esperaban alineados. Las enfermeras agachaban la cabeza con respeto al verlo pasar. Los guardias de seguridad se enderezaban como soldados delante de su comandante. Incluso el director del hospital acudió apresurado. «Señor Harrington, ¿se encuentra bien?», preguntó con visible nerviosismo.
Víctor respondió que él estaba bien, pero que Elena necesitaba atención urgente. En la camilla, Elena apenas podía mantener los ojos abiertos, pero veía lo suficiente para que su mente empezara a llenarse de dudas. ¿Por qué todos conocían a Víctor? ¿Por qué lo trataban como si fuera un rey? ¿Por qué lo llamaban señor Harrington? Quiso preguntar, pero el peso de la fiebre la arrastró de nuevo hacia la oscuridad. Horas después despertó lentamente en una habitación de hospital lujosísima. El aire estaba perfumado. La cama era suave. La habitación parecía de otro mundo. Durante un instante creyó que seguía soñando, pero entonces lo vio. Víctor estaba sentado junto a su cama, solo que ya no parecía el mismo hombre. No era el mendigo de ropa rota y cabello polvoriento al que había conocido. Ahora vestía un traje impecable. Llevaba el pelo perfectamente arreglado y un reloj de oro brillaba en su muñeca. Parecía alguien completamente distinto, salido de otro universo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «Víctor», murmuró con voz débil. Él se levantó de inmediato con el rostro lleno de alivio. «Has despertado». «Gracias a Dios», dijo con una emoción que parecía salirle del alma. Pero Elena apenas podía procesarlo. Cerró y abrió los ojos varias veces. «No lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres de verdad?», preguntó con un hilo de voz. Víctor respiró hondo. Se quedó en silencio unos segundos, como si siempre hubiera temido ese momento. Arrastró la silla más cerca de la cama y se sentó con las manos temblando apenas. «Elena, lo siento mucho. Mereces saber la verdad». La miró a los ojos buscando el modo de explicarse. «Toda mi vida he estado rodeado de personas que solo querían una cosa de mí y mi dinero. Desde el momento en que me ven, no miran mi corazón, no ven mi alma. Solo ven los coches, las mansiones, el apellido, las cuentas bancarias. Ven la fortuna, pero nunca me ven a mí». Su voz temblaba. Elena se quedó quieta escuchándolo. Mis amigos, la gente en la que confié, incluso la mujer con la que salí un tiempo, todos sonreían al verme. Pero detrás de sus sonrisas yo siempre veía lo mismo. No me querían a mí. Querían lo que podían sacar de Víctor Harrington, el multimillonario. Sabes lo que se siente al ser querido por todo lo que tienes, pero no por quién eres. Yo lo sabía. Y por eso hice algo que nadie creería. Dejé atrás los coches, las casas, los trajes. Me puse ropa rota y salí a la calle a pedir comida. Me convertí en mendigo. Elena abrió los ojos con asombro. Recordó el primer día en que lo vio cubierto de polvo, pidiendo solo una pequeña parte de su comida. Víctor siguió hablando. «Durante meses viví así, caminando bajo el sol, durmiendo en uno de mis edificios sin terminar. Esperaba encontrar a alguien capaz de mirarme como persona, no como cartera. Día tras día me escupían, me insultaban, me apartaban como si fuera basura. Estuve a punto de rendirme. Llegué a creer que la bondad verdadera ya no existía. Y entonces apareciste tú». Elena sintió que sus ojos se humedecían. «Tú me diste la mitad de tu comida». «La mitad, Elena. No tenías nada y aún así elegiste compartirlo con un extraño sucio y roto. No me trataste como basura. Me viste como ser humano. Y no fue solo eso. Me escuchaste. Me guardaste comida cada día. Confiaste en mí hasta el punto de contarme tu dolor. Nunca me pediste nada. ¿Sabes lo rara que es una persona así? Me devolviste la esperanza». En sus ojos aparecieron lágrimas sinceras. «Al principio pensé que solo te estaba agradecido, pero después empecé a esperar tu sonrisa, tu voz, tus pasos. Empecé a preocuparme cuando llegabas tarde. Sin darme cuenta te convertiste en mi alegría. Ya no estaba fingiendo. Ya no era solo un juego. Me estaba enamorando de ti. No sé qué traerá el mañana, pero sí sé una cosa de todas las personas que he conocido. Tú eres la única que me vio cuando parecía no tener nada. Y por eso, Elena, eres la persona más valiosa de mi vida». Elena permaneció inmóvil escuchando cada palabra. En sus ojos vio sinceridad. Supo que estaba diciendo la verdad. Pero dentro de ella también empezó a levantarse otra voz más fuerte, la voz de su pasado, del engaño, del miedo. De repente retiró su mano de la de él. Víctor se quedó desconcertado. Había imaginado que ella lo aceptaría al conocer la verdad. Pero su reacción fue otra. «Víctor, ¿sabes lo que me has hecho? ¿Cómo has podido?». Él frunció el ceño confundido. «No entiendo». Elena lo interrumpió con la voz rota. «La verdad. ¿A eso llamas verdad? Me mentiste desde el primer día. Cada conversación, cada noche juntos, estabas fingiendo». Víctor intentó explicarse. «Sí, estaba disfrazado, pero mis sentimientos eran reales. Siempre lo fueron.
Elena herida continuó. ¿Sabes lo que es la traición? Tú sí tuviste elección. Elegiste ocultarme quién eras. Incluso después de escucharme hablar de Clara y de cómo me destrozó la vida, seguiste escondiéndote. Si de verdad te importaba, tendrías que habérmelo dicho esa misma noche. No sé si mi corazón puede soportar otra traición. Gracias por salvarme, pero ahora quiero estar sola. Se volvió hacia otro lado mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Quería creerle, quería confiar, pero la herida de la traición seguía demasiado viva dentro de ella. Víctor permaneció unos segundos en silencio. Le dolían sus palabras, pero comprendió que no era rechazo sino dolor. Al salir de la habitación se prometió que haría todo lo necesario para demostrarle que era digno de su confianza. Y en el fondo también se sintió feliz porque Elena no se había lanzado a sus brazos solo por descubrir que era multimillonario. Ya no necesitaba más pruebas, ella era la mujer correcta. 2 días después, Elena recibió el alta. Cuando regresó al edificio, descubrió que ahora tenía ventanas colocadas y una puerta, aunque seguía siendo el mismo lugar. No tenía a dónde ir, así que siguió quedándose allí mientras retomaba su trabajo en el restaurante. Víctor no se rindió. Cada tarde la esperaba en el edificio. Le llevaba regalos, le compró una cama nueva, incluso se aseguró de que un vigilante protegiera discretamente la zona por las noches. Pero Elena al principio no quería dirigirle la palabra, simplemente se apartaba. Aún así, Víctor también acudía al restaurante donde trabajaba, no para presumir sino para verla comer allí y demostrarle poco a poco que sus sentimientos eran sinceros. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Clara estaba sentada en un sofá de diseño en un piso elegante con una copa de vino tinto en la mano y una enorme televisión delante. Todo en ella hablaba de ambición y lujo. De pronto una noticia en la pantalla llamó su atención. El multimillonario valenciano Víctor Harrington, visto junto a una mujer misteriosa tras meses desaparecido. ¿Quién es ella? La imagen mostraba a Víctor caminando junto a Elena a la salida del hospital. El ángulo hacía que parecieran muy cercanos. Clara se quedó helada. ¿Elena?, murmuró entre dientes. Esa pobre infeliz. Creí que la había hundido para siempre. Sintió como el corazón le latía con fuerza, no de amor ni de pena, sino de envidia, celos y rabia. Se levantó y empezó a caminar por el salón con una sonrisa torcida. Así que ahora se cree especial porque Víctor Harrington la sacó del barro. No voy a permitir que se eleve por encima de mí. Destruiré lo que tenga con ese multimillonario. Se lo haré pagar. Cogió el móvil y llamó a un viejo contacto para averiguar dónde estaba Elena. Una noche, Elena estaba sentada sola en el edificio luchando todavía con su corazón. Aunque se resistía, los pequeños gestos de Víctor iban derritiendo sus defensas. El recuerdo de Clara aún la empujaba a desconfiar. Pero también recordaba a Víctor un hombre que lo tenía todo, y aún así eligió disfrazarse de mendigo para encontrar a alguien auténtico. Recordaba sus conversaciones, su paciencia, su ternura. Lo echaba de menos. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras se decía que quizá no todo el mundo era como Clara. En ese momento oyó unos pasos en la entrada. Era Víctor como siempre, pero aquella noche Elena no se apartó. Se volvió hacia él, y con voz suave y temblorosa dijo: «Víctor, he tenido mucho miedo de dejar que alguien vuelva a acercarse a mí. Cada vez que lo he hecho me han herido, pero tú me has demostrado algo distinto. No te fuiste cuando te rechacé. No te volviste frío cuando dudé de ti. Te quedaste. Intentaste hacerme sentir segura. He visto que incluso has puesto seguridad alrededor de este lugar por las noches. Tu corazón es real, y no quiero seguir huyendo de lo que siento. Me importas, y creo que estoy lista». Víctor se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de creer lo que oía. Después la emoción lo desbordó. Tomó sus manos y las llevó suavemente a sus labios. «No sabes lo que esto significa para mí, Elena. He esperado este momento desde el día en que te conocí. Tú eres todo lo que siempre quise. Alguien de verdad». Y por primera vez se abrazaron de verdad, no como un multimillonario y una mujer sin hogar, sino como dos almas destinadas a encontrarse. Poco después, Víctor alquiló para Elena un precioso apartamento en Valencia y le abrió una gran boutique de moda mucho más grande y elegante que la tienda que ella había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, Elena volvió a sentirse en paz. Pero la tranquilidad no duraría. Una tarde, mientras Elena estaba en su nueva tienda, escuchó una voz conocida pronunciar su nombre. Se giró y se quedó helada. Clara estaba allí de pie, vestida con un vestido caro y joyas relucientes, fingiendo lágrimas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena de inmediato.
Clara se acercó con gesto triste. Lo siento muchísimo, Elena. Me equivoqué. La codicia me cegó y perdí a la única hermana que tuve. Perdóname, por favor. Hablaba con tanta aparente sinceridad que cualquiera la habría creído. Pero Elena no. ¿Y por qué ahora? Después de todo lo que me hiciste, Clara siguió llorando. Porque me arrepiento. No duermo pensando en cuánto te dañé. Llevo meses buscándote. Dame otra oportunidad. Elena la estudió en silencio. La Clara que conocía jamás se disculpaba. Y la coincidencia era demasiado grande, aparecía justo una semana después de que Víctor le montara la nueva tienda. No necesitaba más pruebas para entender que Clara había visto la noticia, y venía con malas intenciones. Aún así, Elena le pidió que se sentara y entró a su despacho. Desde allí llamó discretamente a Víctor y le contó todo. Luego regresó y se sentó a escuchar las mentiras de Clara, que hablaba de soledad, de culpa y de arrepentimiento, mientras en su interior ya planeaba cómo destruirla otra vez. Pero esta vez Elena era más fuerte. Minutos después, Víctor entró en la tienda acompañado de varios policías. Sin perder tiempo, la detuvieron. Clara queda arrestada por fraude y por usar el nombre del señor Harrington para perjudicar a una mujer inocente. Clara se quedó blanca del shock, pero mientras se la llevaban, estalló de rabia y empezó a gritar la verdad con una risa amarga. Desde que llegaste al orfanato, todos te adoraban. Yo siempre fui la conflictiva, la rechazada. Tú tenías bondad, dones, cariño, oportunidades, y yo nada. Sí te robé. Sí destruí lo que construiste, porque era injusto. Eso debía haber sido mío. Yo también merecía una buena vida, y nunca permitiré que estés por encima de mí. Cuando terminó de gritar, Elena no podía creer lo que oía. Aún así dio un paso hacia ella y dijo con una suavidad que dejó a todos sin palabras: te perdono, Clara. Y siento que la vida haya sido tan dura contigo. Todos sufrimos de una manera u otra. Todos merecemos algo mejor. Pero hacerme daño nunca iba a mejorar tu vida. Al oír eso, Clara rompió a llorar de verdad mientras la subían al coche policial. Víctor miró a Elena y sintió que la amaba aún más. 5 meses después se casaron y comenzaron una vida feliz juntos, mientras Clara fue condenada a 5 años de prisión por fraude y otros delitos. Y esta historia nos deja una lección muy profunda: el amor verdadero ve más allá del dinero y del estatus. Víctor se disfrazó de mendigo porque quería encontrar a alguien que lo amara por quien era, no por lo que poseía. La compasión y la honestidad de Elena conquistaron su corazón, porque las relaciones auténticas se construyen sobre el carácter, la confianza y la sinceridad, no sobre las posesiones materiales. Además, la paciencia y la integridad siempre terminan venciendo a la traición. Elena sobrevivió al engaño de Clara sin dejar de ser buena. Y eso demuestra que la honestidad, la paciencia y la dignidad pueden más que la manipulación. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Qué parte de esta historia te tocó más el corazón? Me encantará leerlo en los comentarios. Y te adelanto algo: dentro de muy poco llega otra historia poderosa y emocionante que no querrás perderte. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y YouTube te avisará en cuanto la suba. Si esta historia te emocionó, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete para no perderte ninguna más. Gracias de todo corazón por estar aquí y acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.